¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a el episodio número 8 de La Güera y el Prieto, el podcast. El podcast de La Güera y el Prieto. Exactamente, llevamos 2 meses. 2 meses desde que... Gracias a ustedes. Gracias a 2 ustedes. meses. Aunque no nos ven ya, qué coraje que nuestros videos tengan 30 visitas nada más. Sí. No se pasen, apóyennos. Necesitamos comer también, no sé si sabían, pero ¿de dónde creen que pagamos el internet para las investigaciones? ¿De las becas de AMLO? ¿También? No, a mí ni beca me dio. Un pinche AMLO. Pero vaya. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal te ha ido? Bien, tengo sueño por el momento, pero andamos bien, andamos violentos. Andamos con todo, papá. Con tocho morocho, como dice la chaviza. ¿Y bien? Esta ocasión... Nos toca hablar de... ¿De qué nos toca? ¿De qué te toca hablar? De una pequeña rebelión de México, por allá de los años... ¿Cuál de las de una 824 que tiene? Pequeña. O sea, sí dicen pequeña y termina en revolución, independencia. Ah, pues es una de esas, de las rebeliones que son pequeñas y terminan en revolución. En la revolución, sí. Ay, no. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Alguna vez has escuchado de la rebelión de Tomochi? ¿Tomachi? Tomoche. ¿Tomoche? ¡Tomochi! ¿Lichis? ¿Lichis? Ahí te llevas unas, porque sí. tenemos muchas. No. ¿No? No, nunca, ¿eh? He escuchado la de Mixtón, la de... ¿Cuál es esa? ¿No sabes? No. Una rebelión de un indígena de Tenamastle o Tenamashtle. Posterior a la conquista. Posterior a la conquista. Está muy buena. Está buena. Pues no, esta es una rebelión muy rebeliosa que se dio por allá de los años 1891 y 1892. Porfiriato. En un poblado de la Sierra Madre Occidental. ¿Sabes quiénes se encuentran por allá? No. ¿No? Los tarahumaras. Hasta la fecha. Oye, se cayó mi liche, pásamela. Hasta la fecha, ¿Los tarahumaras? Los tarahumaras siguen ahí, necios, rebeldes, orgullosos. Como siempre. Como siempre. Eso es bueno. Pues básicamente esta rebelión trata de eso, ¿sabes? De... no, ya no hay café. Bueno, prosigue. Básicamente habla de eso, ¿sabes? De los tarahumaras. Pues aquí te va. Ay, se cayó. Corría el año de 1891 y 1892. En un poblado de la Sierra Madre Occidental, los pobladores eran mayormente mestizos. Estaban inconformes con los abusos de los caciques locales y la pérdida de autonomía frente al proyecto centralista de Porfirio Díaz. Pues 1890, que mediados del porfiriato. A mediados. Muy fuerte en ese ¿sí? entonces, ¿no? ¿A dónde me quedé? Ya. Eso hizo que declararan su autonomía el 1 de diciembre de 1891, como si de algún modo desconocieran el gobierno de Díaz. Uy, no, y en ese entonces... Pero cabe aclarar algo. Muchos historiadores se refieren a esto, a esta rebelión, como una de las pequeñas revueltas antecesoras a la revolución. Y no, porque si hablamos de la revolución, hablamos de rebeliones que se hicieron como para crear un verdadero cambio a nivel nacional. Esto no, esto solo fue para defender los intereses y como derechos injusticia, del ¿no? pueblo tarahumara. Una defensa a las injusticias. A pesar de haberse detonado por una cuestión religiosa, Ajá. ¿Religiosa? ¿Por qué? A ver. Es que de por sí hablar de esto es como meterse en un tema bastante... peligroso. No peligroso, sino uno muy amplio. ¿Alguna vez te he contado de Teresita Urrea? No. He escuchado, pero la verdad no tengo bien definido. Teresita Urrea es de algún modo considerada como
la madre de la Revolución Mexicana. Mm. Muchos guerreros peleaban en nombre de ella. Entonces, ahí te va. ¿Ves que los pueblos indígenas aún tienen sus propias costumbres, sus propias creencias A la fecha religiosas son a la fecha? pueblos autóctonos. Muchos están de algún modo unificadas, la Iglesia Católica con sus creencias de ellos. El sincretismo, ¿no? O sea, la mm, fusión. Ajá. Y otros siguen, por ejemplo, los tarahumaras, que hasta la fecha son un pueblo muy celoso de lo que ellos tienen. Pues por eso se dio. Por una cuestión religiosa, el escenario político de 1892, ahí se llevaron a cabo unas elecciones gubernamentales y fue decisivo para que esta gente se levantara en contra de. Aunque tiende a ubicarse, ya les dije, como un antecedente de la revolución, los tomochiltecos nunca buscaron un cambio político fuera de su localidad. Simplemente querían justicia, Solo ¿no? para ellos. Ahí está, aquí va. Aquí es como empieza todo el desgorre, todo el conflicto, ¿vale? Hay 3 causas o 3 inicios importantes para que hicieron que esta rebelión se detonara. Los primeros, conflictos con los caciques locales. Por injusticias, quiero entender. Sí. Los poblados de la Sierra Tarahumara gozaban de muchísima autonomía con respecto al gobierno de Porfirio Díaz, ya que él, pues ves que tenía su idea así como de un gobierno centralista. Ajá. O sea, Porfirio Díaz sí mandó a México a una potencia y lo convirtió en nivel 1 y el dólar valía lo mismo que un peso, pero no repartía bien esas riquezas. Siempre recordemos eso. Fue, no sé cómo decirlo. Tuvo un gran avance económico y bien tecnológico repartido para México, pero muy mal repartido. Siento que él le dio mucho énfasis al ámbito tecnológico y ni siquiera tecnológico del país, sino como que extranjero. Sí, ¿no? Refiriéndote a que, o sea, sí tenía cosas chidas México, pero no eran como tal de nosotros, sino eran inversión extranjera. Ajá. Ok. Entonces, pues como todo este tipo de pueblos estamos de acuerdo que está más en el norte, donde se ubican los tarahumaras, por ahí por Chihuahua. Pues no, ahora sí que no alcanzaba, no le importaba mucho al gobierno centralista lo que pasara en el norte o en el sur. Sí, de por sí desde Juárez, no, mentira, desde los principios de México independiente, costó mucho trabajo poblar y poder tener un control como tal de los territorios del norte. Por eso perdimos varios. Realmente sí fue un factor. Fue un factor porque realmente sigo teniendo dudas y confusión respecto a qué es lo que pasó ahí y en qué momento se perdió tanto territorio de México. Pero si lo dejaron tan así a la ligera es porque no había mucha población ahí. Sí, de hecho, en una ocasión, Estados Unidos quería comprar la península de Baja California. Y si no la compraban, la otra alternativa, me parece que es el James Buchanan, envía a Winston Churchill como representante de Estados Unidos para tratar con México el colonizar la península de Baja California a cambio de la explotación de los bienes. Pues aquí va. Ay, va a llover, va a seguir lloviendo. Es que ustedes no saben, pero el cielo está completamente gris y hace rato se vino así como un aguacero así súper intenso, pero duró muy poquito. Tlaloc está enojado. ¿Tlaloc está enojado? Tlaloc. ¿Qué significará Tlaloc? Tlaloc. Tlaloc. Con C no tiene significado. Con T significa licor de tierra. Tlali, tierra. Octli, Tlaloc. Ay, qué rico huele la tierra mojada. No manches. Pero bueno, aquí va. Aquí empieza una de las causas.
Ya que los tarahumaras gozaban de mucha autonomía respecto al gobierno federal, como yo lo mencioné, había constantes enfrentamientos con los apaches, Los que nativos estadounidenses. sí, con los apaches, que obligaban a los habitantes a organizarse en milicias cívicas para defenderse. Para cazarlos. Ujú. Con el fin de que las guerras apaches, la cohesión social de la región se debilitó. La imposición de autoridad impulsada durante el porfiriato afectó al municipio de Tomochi. Ujú. Y decidieron nombrar a Juan Ignacio Chávez como, que venía de Hidalgo del Parral, como un presidente seccional. Esto fue un grave conflicto porque los tarahumaras eran quienes elegían a sus... Hasta la fecha creo que tienen... Es algo que yo tenía entendido. Ellos pueden elegir a sus representantes así. Sí están regidos bajo la Constitución mexicana, pero ellos son los que deciden elegir a esos personajes o no. Pues a la fecha... Pero la bronca aquí fue que les impusieron uno. Exacto. A alguien que era completamente desconocido y ajeno a lo que pasaba ahí. Y bueno, como mencionaste, como has mencionado en episodios anteriores, a veces son, yo no los nombraría celosos de su cultura, pero protectores. O sea, imagínate que para un tarahumara o en general para un nativo, quien los gobierne tiene que ser otro nativo. No puede venir a gobernarles un güero, un moreno que no pertenece a ellos. Y sin embargo luego los engañan ahí prendiendo la antorchita y poniéndose el collar de flores. Ándale. Y todo. Les hacen el ritual ahí en el Zócalo. Y todo, no manches. Pero bueno. Es show, es show. Es show. No es cierto, mi presi. Lo queremos. Es un honor estar con Obrador. En fin, la hipotenusa. Sí. Las repercusiones fueron inmediatas porque solo protegió los intereses del cacique regional Joaquín Chávez y del cacique local Reyes Domínguez. Les recuerdo que les acabo de mencionar que las causas, una de las principales era que había conflictos con los caciques locales. Sí. Así que los tomochiquenses. Me gusta ese nombre, pero siento que está muy difícil de pronunciar para mí. Suena como Topo Chico. Los tomochitecos tuvieron varias fricciones con ellos por cuestiones de terrenos, como siempre. Y por daños causados a los animales de los caciques en los sembrados y que se negaban a pagar. Además, cuando su labor agrícola lo permitía, preferían buscar trabajo en las mineras del distrito Rayón en vez de emplearse con Reyes Domínguez y Joaquín Chávez, por las condiciones brutales que ofrecían. Estos últimos los calificaron de vagos perniciosos. Gracias a su influencia con el jefe político de la ciudad Guerrero, se tomó por cierta esta acusación y se amenazó a los tomochitecos con consignarlos al servicio forzoso del ejército. Básicamente, como siempre, el rico queriendo humillar al pobre. Ya independientemente de humillarlo, como sobajarlo, someterlo, así como a fuerzas querer imponer algo que no va. Como trabajo. Entonces, el 28 de enero de 1891 ocurre algo importante. Se asaltó en Puerto de las Manzanillas una conducta destinada a pagar los salarios de los trabajadores de la compañía minera de Pinos Altos. No, prosigue. Ajá. Los asaltantes fueron posteriormente capturados y se les aplicó la ley fuga. ¿Los mataron? A pesar de que ninguno era de Tomochi, Joaquín Chávez decidió eludir el paso por el pueblo. Esto causó que se acentuaran significativamente las tensiones entre caciques y los habitantes. Pero, por ejemplo, este asalto a este convoy, llamémoslo así, ¿fue por parte de los mismos habitantes? No, o sea, ¿qué tal si fue...? No eran de Tomochi, pero se les... bandoleros. Como si dijeran, pues traemos broncas con ellos. Fueron los de Tomochi. Exacto, ese era el punto. Okay. Como que a fuerzas buscar como que su pretexto o cosas de ese estilo. Para seguir haciendo el conflicto más grande. Dice, bueno, escuché una frase, no sé si como tal se pueda aplicar en este caso, pero dice, si un pueblo tiene algo que quieres, hazlo tu enemigo.
Ujú. Pero sí, continúa. Después de esto, ay, se me perdió. Me pasa muy seguido. El 25 de noviembre de 1981, las fuerzas de seguridad pública sitiaron y catearon la casa de Jorge Domínguez, quien había participado en las quejas por motivo del paso de la conducta por el pueblo. Los tomochitecos interpretaron esto como el cumplimiento de la amenaza de consignarlos al servicio forzoso del ejército. Así que se organizaron y el 30 de noviembre se dirigieron a la casa del presidente seccional, quien no les abrió. Como los testigos de Jehová, ¿no? Y fue hasta el día siguiente cuando Cruz Chávez, que los encabezaba, manifestó que querían independizarse de toda autoridad que no dimanara de la Virgen. ¿De la Virgen? Oh, caray. Aquí viene el conflicto religioso. Ajá. La Iglesia Católica nunca tuvo mucha fuerza en el norte del país, por la ausencia de sacerdotes, claro. Esto propició el surgimiento de santos, a quienes los habitantes regionales atribuían habilidades milagrosas y la capacidad de comunicarse con Dios directamente. ¿Te acuerdas que te hablé de Teresita Urrea? Ajá. Teresita Urrea era la consideraban santa, pero no recuerdo que ella haya hecho algún milagro. De hecho, las Ajá. primeras revoluciones, las primeras rebeliones ya antecedoras de la revolución se hicieron en nombre de Teresita Urrea. Pero, o sea, ella ya había fallecido. No, estando O sea, viva. viva la consideraban. Y era una niña. ¿Cómo crees? Te lo digo, bueno, tenía 19 años. Cuando ella fue un gran dolor de cabeza para Porfirio Díaz. Así te lo digo. Y voy a hacer un Imagínate. episodio de ella. De verdad, de verdad. 19 años y ya era santa y nosotros apenas... Pero te voy a decir por qué. Ella era hija de una indígena, tarahumara, y de un hacendado que violó a su mamá. Como siempre. Sí, como a la fecha. Ujú. Entonces, en toda la religión así, en toda la cultura tarahumara, ella aprendió muchísimas cosas como de la santería. Ajá. Entonces, hubo un momento en el que ella padecía como de desmayos. Y entonces hubo un momento en que ella se desmayó, no despertaba y ya la daban por muerta. Entonces, cuando ella despertó, estaba en el... ¿Cómo se dice? Ya estaba en su velorio. Se levantó así de la caja. De la caja. Ajá. Y todos así como de, ¿qué onda? Y fue así que de, no tiren la caja ni nada de esto porque se va a ocupar. Entonces se ocupó porque la persona que ella le había enseñado, su maestra, todo lo que ella sabía como de ritos, rituales, así, falleció. Ella cuentan que ella estuvo como que en gnosis todo el tiempo en el que estuvo desmayada, como si hubiera en un trance. Y que en el trance ellos piensan que ella vio que la persona que le enseñó iba a morir. Y efectivamente murió y se ocupó ese ataúd. Órale. Wow. Entonces, como era así, se dedicaba como te digo, sabía rituales así, ayudaba mucho a los pobladores de ahí. Por eso, te digo, no había iglesia católica ahí, entonces ellos se creaban sus propios santos. Aún así en el nombre de Dios, ¿no? Exactamente. O sea, en el mundo católico. Sí, okay. sí. Y luego, ¿dónde me quedé? La oposición a la Iglesia Católica estaba amparada por la libertad de culto, por lo que el gobierno no podía intervenir a favor del clero. El único medio para combatir la divulgación de prácticas religiosas alternativas al catolicismo era por medio de las prédicas sacerdotales poco frecuentes en la Sierra Tarahumara. Sin embargo, la disidencia religiosa se unió a la social porque los santos pretendían proporcionar guía y consuelo a los habitantes afligidos por las precarias condiciones socioeconómicas de su localidad. Prácticamente los habitantes utilizaron a los santos como guías para hacer su rebelión. Ajá, por así decirlo. Creo que los pueblos indígenas son, quiero pensar como que muy defensores de las creencias que se les inculcan, ¿sabes? Sí, bastante. Así como los aztecas cuando llegaron los españoles defendían a capa y espada su cultura, actualmente así pasa. Ya no tienen la cultura de esos antepasados, tienen una mezcla con la católica, ¿no? Y la defienden. Exacto, sí, es lo curioso, que provienen
Vete al carnaval que hacen en Santana. Pues de exacto, provienen de una cultura milenaria, totalmente mesoamericana, y se adoptan, y está súper arraigada el catolicismo ahora a los pueblos indígenas. Y Ujú. date cuenta, y son los que más, ¿eh? Así dirás mi abuelita son bien católicos, como una persona... Yo digo, mis abuelitos, bueno, mi bisabuelita es muy católica, pero ella viene de un pueblo indígena, ella viene de la localidad de Santana. ¿A poco? Ujú. ¿Y sabe hablar alguna? No, pero viene de la localidad de Santana. Y casi, dense cuenta de algo, casi todas las fiestas patronales están en Todas son nombre a la de... iglesia. Todas, Todas. si no, no fueran patronales. Y son hechas en su mayoría o su origen es étnico, por así decirlo. Pues se supone que, bueno, los santos están bien arraigados a los pueblos porque como estrategia para colonizar religiosamente a los nativos americanos, tratan de fusionar los dioses de los dioses prehispánicos con los santos. Ujú. De hecho, en muchas localidades se conservan rituales prehispánicos dedicados a algún dios, pero ahora dedicados a San Juan Bautista, a San Antonio, a Santo Como esa, no sé si te estoy entendiendo bien, como eso de que la Virgen de Guadalupe es Tonantzin, Ajá, Coatlicue. Exacto, igualito, sí, ¿no? exactamente. De hecho, se hacían peregrinaciones antes de la llegada de Cortés. Ah, no manches, no sabía La eso. basílica se encuentra sobre un templo Ajá. dedicado a Coatlicue. Oye, no sabía que se estaba así como sumiendo esa parte de... Pues está chueca, ¿no? Ajá, se está sumiendo. Bueno, de por sí la Ciudad de México se hunde, Está pero sobre el lago. está chueco. Ahí va, la parte que te acabo de comentar. Los tomochiquitecos eran seguidores de la Santa de Cabora, una joven sonorense de nombre Teresa Urrea, Ajá. quien años después participó en varios movimientos insurgentes que no estuvieron relacionados con Tomochi. Ya los previos a la revolución. Ajá, pero era como, es lo que te digo, no, ella no es como, ellos no estaban peleando la revolución, a ellos les valía, nada más no Solamente fue querían que un se ícono metieran de con rebelión. ellos. Fue icono de rebelión porque te digo, ellos crearon sus santos, ella era su santa. Viva, ¿no? Ujú, ella era su santa. Ajá. Entonces, ay, ¿dónde me quedé? Bueno, Teresita apareció muchos años después en varios movimientos insurgentes, nada que ver con Tomochi, ella contra Porfirio Díaz y fue dolor de cabeza de Porfirio Díaz. Entonces, Manuel Castelo, un sacerdote que esporádicamente visitaba Tomochi, predicó un discurso en el que satanizaba a Teresa Urrea. Esto obviamente hizo que Enojar. se ofendieran los tarahumaras. ¿Cómo crees que me vas a venir a hablar mal de Teresa Urrea? Es la santa de Cabora, ¿cómo crees? Sí. Entonces aprovecharon la ocasión para acusar al clero y explotarlos económicamente. El sacerdote los excomulgó y los tomochitecos respondieron expulsándolo del templo. O sea, los tomochitecos ya Es traían que no como había iglesia esta... católica en el norte, o sea, se profesaba la religión católica, pero ellos no conocían santos como nosotros conocemos la Virgen de Guadalupe, San Juan Bautista, Antonio de Padua, Judas o ajá. Iscariote y todo eso, ¿no? Ellos no conocían ese tipo de santos, entonces, ¿qué hacían ellos? Pues si veían como que alguien como que creaba un milagrito o cosas de ese estilo, es mi santo. Pero, por ejemplo, los tomochitecos ya traían como que esta... ¿Cómo llamarla? Esta rebelión ya como en su sangre, ¿no? Se rebelan contra los caciques, se rebelan contra el gobierno, contra la Ujú. iglesia. Sí. Okay. Eran como los Típico de los Contreras de Chihuahua, tarahumaras, o ¿no? sea, te digo. Manuel Castelo informó a las autoridades regionales que tuvo que huir de la persecución religiosa. No mencionó la problemática socioeconómica y esto contribuyó a que se calificara la rebelión de Tomochi exclusivamente como un movimiento de fanatismo salvaje. O sea, él fue a decir, Fue a desprestigiar fue lo a que... desprestigiar, fue a decir, a mí me atacaron nomás porque yo dije la verdad de la Teresita Urrea, cuando no dijo, ok, había un mega broncón con los caciques que les estaban quitando sus tierras, ellos decidieron irse a trabajar a otro lado, no dijo nada de Ocultó el eso, contexto. nada más dijo, a mí me persiguieron y me atacaron y me sacaron y tuve que huir. Ahí viene otra de las cosas que ocasionó el conflicto.
las elecciones gubernamentales de 1892. Por ser año de elecciones estatales, se intensificó la pugna entre los dos grupos económica y políticamente más poderosos del Estado. El primer grupo, conocido como los terracistas, y era encabezado por Luis Terrazas, uno de los más grandes terratenientes del país. Yo lo relacioné inmediatamente con terrateniente. Uh-huh. Porfirio Díaz, en un intento de someter a Chihuahua a la autoridad central, nombró al general Carlos Pacheco como gobernador. Este se unió a modestos terratenientes del Valle de Guerrero para contrarrestar la influencia de Terrazas en el gobierno. El presidente Lauro Carrillo, que intentaba reelegirse, pertenecía a un grupo guerrerista, también conocido como pachequista. ¿Pachequista? Uh-huh. ¿Fumaban mota o qué? No, por Carlos Pacheco. Uh-huh. Los terracistas ahí, ¿no? aprovecharon la rebelión de Tomochi para desprestigiarlo y para poder recuperar la gobernatura. Con este fin, utilizaron la prensa para propagar noticias exageradas de los hechos. Pero por otra parte, Lauro Carrillo no corroboró los informes antes de informar al presidente Díaz, y todo esto determinó la actitud de extrema violencia que adoptó el gobierno frente a los tomochitecos. Todo fue ahí un mega desgorre. Exacto, sí. Yo siento que si hubieran dicho la verdad desde un principio, a lo mejor Porfirio Díaz no hubieran mandado al ejército federal a atacar. Sí, entiendo. Todo por el pinche padrecito ese. Se juntó la economía, se juntó la religión, lo social, la prensa. Aquí vienen los conflictos. El primer enfrentamiento se dio el 7 de diciembre de 1891. El jefe vato político del distrito, Silvano González, con 45 hombres a cargo del capitán Francisco Castro, se aproximó a Tomochi para intentar restablecer el orden. ¿Con 45 hombres quería someter a todo un pueblo? No. Oh, no, hombre, unos genios. Una ceremonia en la que Cruz Chávez bendecía las armas de los tomochitecos se desarrollaba en el pueblo en ese momento. El ejército la interpretó como una preparación de guerra, por lo que ordenó atacar. O sea, están en una ceremonia como los aztecas y llegan los... No manches. ¿Sabes qué? Tienen cara con que nos van a dar en la maíz. Hay que atacar Tienes primero. razón, no manches. La batalla terminó... Estúpidos, ¿no? Como que... Ay, la batalla terminó con la retirada de los tomochitecos a la sierra, donde el ejército... ¡Ay, sí les ganaron! No, de por sí el ejército de Porfirio Díaz salió triunfador de esto. Los tomochitecos a la sierra, donde el ejército no podía perseguirlos por desconocer el terreno. O sea, si no, sí. Y en el pueblo solo quedaron mujeres y niños. Ajá. No eran tan hijos de su mamá como para atacar mujeres y niños. Espero. Ajá. Derrota del ejército. 2 de septiembre de 1892. Luego de la derrota, los tomochitecos se dirigieron a Sonora para visitar a Teresa Urrea, la santa de Cabora. Ajá. Pero al no encontrarla en su hacienda, emprendieron el viaje de regreso a su pueblo. A pesar de enfrentarse a las fuerzas del gobierno en algunas ocasiones durante el trayecto, estas no les impidieron su regreso al pueblo. Permanecieron ahí sin enfrentarse a nadie hasta septiembre, mes en el que el ejército volvió a atacar. 800 hombres a cargo del general José María Rangel se enfrentaron a los tomochitecos, que formaban un grupo de 40. ¡Ay, no manches! Algunos de los soldados eran voluntarios a cargo de Santana Pérez. Cuando inició el combate, estos dispararon a las fuerzas del ejército y después desaparecieron. Los tomochitecos mostraron su superioridad táctica, resultado de su experiencia enfrentándose a los apaches. O sea, 40 contra 800. ¿Les ganaron? ¿Qué? ¿Como de a 4? ¿Qué? ¿20 por persona? Imagínate. No manches. Tanto así, la neta debe ser un honor, ¿eh? Mandaron a casi 1000 hombres solo para detener a 40. ¿40? Ay, no. Cuando inició el combate, estos... ya lo dije. Los apaches. Para mediodía de ese día ya habían derrotado completamente el ejército. O sea, pues... ¿Neta? ¿Cómo crees? Luego, Holocausto, octubre de 1892. Luego de la derrota del general Rangel, se nombró en su lugar al general Felipe Cruz, cuya expedición, a causa de su alcoholismo, nunca llegó a Tomochi.
aunque este informó a sus superiores que la derrota absoluta de los serranos. O sea, él era un briago, dijo, por briago perdió, nunca llegó, o sea, ni siquiera llegó a atacarlos, pero le dijo como cuando vas a las tortillas y te dicen, y se te cae. No, y se te olvida algo y dices, no había. O sea, no, manches. No. Son un verdadero chiste este tipo de personajes. ¿Cómo crees? Cuando la Secretaría de Guerra y Marina descubrió lo sucedido, lo destituyó y envió al general de división Rosendo Márquez. 800 hombres bien armados comenzaron el asedio a Tomochi el 20 de octubre de 1892. A los tomochitecos se les unieron algunos hombres de los alrededores también inconformes con la situación socioeconómica de la región. El enfrentamiento duró 10 días y gracias a la superioridad numérica y de armamento el ejército ganó. Pues imagínate. Pues es que eran 800, ¿contra 800, qué te gustan? ¿Y cuánto tiempo los hicieron batallar? La mayoría de las mujeres y los niños se ocultaron en la iglesia, mientras los hombres se refugiaban en el cuartel rebelde. El 26 de octubre los soldados llegaron hasta el templo e incendiaron la puerta principal. Los que estaban dentro intentaron salir por la única ventana, pero casi todos los que lo lograron fueron alcanzados por las balas antes de llegar al cuartel. El 29 del mismo mes, el ejército tomó el cuartel, y de los combatientes ya solo quedaban 12 heridos, entre ellos Cruz Chávez. Todos fueron fusilados inmediatamente, sin que jamás se aclararan los motivos de la rebelión. Los únicos sobrevivientes de Tomochi fueron 41 mujeres y 63 niños. No quedó más del pueblo, que en el censo de 1890 registró un total de 269 habitantes. ¿Cuántas mujeres? 41 mujeres y 73 niños. En 1890 se registró un total de 279 y ya nada más quedaron 41 más 73... 110 y algo. Ajá. 114. 114. O sea, asesinaron al ¿qué? 60% de su población. Sí. No te pases. Puesto que los hechos tuvieron lugar dentro de Tomochi, en 1892 fueron exagerados y tergiversados para fines políticos y económicos. Las verdaderas causas nunca quedaron claras y las fuentes oficiales calificaron la rebelión como un acto de fanatismo religioso para descalificar las reclamaciones socioeconómicas de la región. La verdadera influencia de creencias religiosas nunca quedó clara, puesto que todos los combatientes murieron y casi la totalidad del pueblo fue incendiado en el último enfrentamiento con el ejército, destruyendo todos la evidencia que pudo haber proporcionado más información. O sea... Básicamente esto fue una completa injusticia, una de las muchas injusticias. Masacraron a un pueblo para... y después lo disfrazaron. Pero, vamos a hablar bien de esto. A ver... ¿Quién fue a México a quejarse? ¿Quién vino aquí al centro de México, ahí a la capital, a quejarse de que los tomochitecos lo habían corrido así porque sí? El padre. Todo se hubiera evitado si el triste viejo hubiera dicho, ok, me corrieron porque pues yo hablé mal de Teresa, pero además de eso, los caciques se están adueñando de sus tierras. Les matan los animales, ellos tienen que irse a buscar trabajo a otro lado antes que querer trabajar con los caciques. Sí, contó una verdad relativa. Contó lo que le convenía. Nada más habló de lo de la iglesia y ya. Por eso se tomó como un conflicto religioso, cuando no. Fíjate, nunca había escuchado hablar de esta batalla. Y al principio mencionaste que no se podía tomar como una batalla pre-revolución mexicana. Ajá. Muchos la toman, pero no. La toman, pero porque estaba en nombre de Teresa Urrea, o sea, luchaban en nombre de ella. Pero no fue por... Pues mira. Teresa Urrea sí fue, por así decirlo, la madre de la revolución, pero ella, ¿cómo te diré? Ellos luchaban en nombre de ella, pero como su santa, no como... Como un icono nada más. No como... Así como en la independencia lucharon en nombre de la Virgen de Guadalupe. Era su motor, su emblema, por así decirlo. Su objetivo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Yo ahorita me puse a reflexionar y en parte yo sí la podría considerar como una pre-revolución. Porque
Pues como al final de cuentas, levantarse en contra de Porfirio. no directamente, pero en contra de los caciques. Y Bueno, los sí. caciques pues, dependían de la influencia de Porfirio Díaz a la clase más favorecida. Ujú. O sea, yo sí lo podría tomar como una... em, tal vez no pre-revolución porque no llegó a un grado tan grande, no se dio a conocer tanto, Yo no pero la sí un considero movimiento... como movimiento antecesor de la revolución, porque, te voy a decir por qué, porque la revolución fue más que nada, fue como ideológica, ¿no? O sea, ideológica, pero nos agarramos de trancazos. Más que nada por la opresión que ejercía Porfirio Díaz con los medios de comunicación. O sea, la mayoría de los diarios que hablaban de la verdad de México Nos se publicaban en clausuraban. Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, era la forma de levantarse en contra de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, a lo mejor, a lo mejor de verdad, te lo juro, no hubiera habido un conflicto de verdad si el padre hubiera contado la verdad. Sí, sí, sí. Yo así lo creo. Y ahorita que mencionaste la prensa, me dices que borraron todo rastro del pueblo. Se me hizo Sí. algo como el holocausto, ¿no? Como Hitler, De hecho, este es el holocausto de Tomochi. Ujú. imagínate, que en los campos de concentración, por todas las atrocidades que ahí se cometieron, cuando vio que estaba perdiendo la guerra, mandó a destruir todo, porque Sí. no podía dejar pruebas. Así se me figuró bastante. Y precisamente, te digo, me llamó mucho la atención que mencionaste a la prensa, porque aunque la prensa tenga sus tendencias políticas principalmente, son una fuente invaluable de información y estaría bien padre poder hacer una investigación sobre la prensa de esa época, a ver si O tener acceso a ese... debe de haber un Debe de haber acceso. registros. Que Hay no sean públicos es diferente, pero de que no, debe de yo haber siento que sí registros. hay públicos en el repositorio del UNAM. Yo me he puesto a investigar en mis investigaciones, valga la redundancia, he utilizado la prensa y si tú puedes ponerle el año de publicación, incluso en uno está la opción de los estados, puedes Ujú. ponerle, no sé, Chihuahua, y sí te da ciertas notas muy chidas, ¿eh? Ujú. Yo encontré una, digo, no tiene nada que ver, donde hablaba los beneficios de la invasión francesa en México. O sea, dices, un mexicano hablando de beneficios Ajá. de que le invadan, estaría padre hacer una investigación de la prensa de la época, ¿eh? Y si hay, de que la hay, estoy seguro que la hay. Y pues, este fue el episodio de esta semana. Sí, ¿Qué te pareció? A mí me dio coraje, totalmente realmente, nuevo. realmente, Nunca había porque escuchado de esto. Y te digo, desde mi punto de vista, sí pudo ser como una yo lo había primera espinita escuchado para la así revolución. súper esporádicamente cuando yo escuché hablar de Teresita Orrea. O Ujú. sea, mencionaron así como bien leve la batalla de Tomochi. Pero yo me quedé así como de, pues, ¿qué pasó? Que la tengan que mencionar ahí. ¿Sí Y fue yo que me, 20 ajá, años antes? y yo me puse, no, lo de Teresita Orrea, no, 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 Bueno, no. la Pero, batalla con la revolución son 20 sí, años. sí, sí, sí. Y yo me quedé pensando así, ¿qué pudo de haber de interesante ahí? Que Fue como el nacimiento ujú, de de Teresita. Teresita. Y pues ahí está. Ahora entiendo muchísimo por qué los tarahumaras siguen así, Digo, tan aislados. en general, yo siento que muchos, Es que también se justifican muchos diciendo, no, eso lo hicieron los españoles y cosas de ese estilo, a pero la fecha, pónganse a pensar que nosotros como pueblo mexicano también les hemos hecho sobajamos. Sí, la verdad, muchísimo, sí. muchísimo daño. ¿Cómo queremos que se comuniquen más con nosotros de algún modo si no, Sí, no, no, no? de hecho, incluso ellos, yo he tenido la oportunidad de platicar principalmente con hablantes de náhuatl, que dicen, nosotros no hablamos náhuatl mucho en público, por lo mismo, porque sufren discriminación. Imagínate, o sea, que el hablar sea motivo de De discriminación para ti discriminación, está bien cañón. pero eso no pasa cuando escuchas a un gringo hablar inglés, Exactamente. ¿no? Sí, Entonces, eso es algo como que de cultural. pensarse, ¿saben? Hay que trabajar en la... Antes de culpar a un pueblo indígena de por qué son Así, cerrados, por qué son aventados, son bravos. bravos, por qué son tan agresivos, tenemos que Pues recordar
tanto lo que les pasó en la Y conquista, lo que le sigue como pasando. los que le pasó en tiempos del porfiriato, como lo que sigue pasando hoy en día, y empezar a reflexionar que algo estamos haciendo mal. Nada más llevamos 500 años haciendo algo mal. Ajá, nada más 500. Entonces, pues ya no estamos en tiempo de la conquista, ya no hay nada que conquistar, ya solo nos queda respetar lo Valorar. poco que aún queda de ese México prehispánico, que ya no conocimos, que los españoles destruyeron y que nosotros sigamos destruyéndolo no está chido. No, No. no, no. Entonces, ese fue el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado. ¿Algo que decir respecto a esto, Jorge? Es que es algo nuevo para mí. Imagínate, yo estoy estudiando historia de México y te lo juro que en mi vida había escuchado de esta batalla. ¿No? De Teresito Urrea muy superficialmente, Ujú. pero de esta batalla para nada, 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 nada. Fue, yo empecé en blanco. Sí. No tengo mucho que decirte. No, te digo, yo tenía ganas de hacerlo desde hace bastante tiempo, pero pues hasta apenas se dio La ahorita. oportunidad. Pues sí, pues, ¿algo más que quieras agregar? Nada más. Pues bueno, les agradecemos por regalarnos estos 42 minutos de su tiempo. Esperemos hayan disfrutado el video y nos vemos la siguiente semana con el episodio número 9, ¿verdad? Sí, el 9. Exactamente. Pues muchas gracias y Nos bye. vemos. Bye.